Damos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias por estar y continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, bien informados a través de nuestro noticiero con Luis Amayoa. Bienvenidos a esta hora y media, son las 6:30, en la que vamos a hacer análisis importantes de temas de país. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con quien vamos a hacer una evaluación, un balance de a un año del régimen de excepción, año 2 meses. Creo que para este día también se tiene previsto solicitar una nueva prórroga y por supuesto hablar de estos 365 días que hemos tenido de acuerdo al acumulado que ha presentado las cifras oficiales de no tener homicidios. Sé que son buenos resultados los que se tienen alrededor de todo esto. Por cierto, también el día de ayer las autoridades dieron a conocer cómo en coordinación con las autoridades guatemaltecas, la captura de un pandillero de alias Snyder o Único, que es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de los hermanos Guerrero, se recuerdan ustedes, Guerrero Toledo, y de la futbolista Jimena Ramírez, que un caso que desde luego estremeció muchísimo, como siempre, cualquier otro homicidio o desaparecimiento de tal situación en nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Gracias por acompañarnos y darnos siempre la oportunidad de conversar de estos importantes temas para los salvadoreños. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Siempre es un gusto estar aquí contigo y poder compartir con tu audiencia todo lo relevante que se está haciendo en el Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele. Ministro, le decía a Extra Cámara que teniendo la oportunidad de uno circular abiertamente por cualquier lugar del país, se recogen expresiones importantes donde la población expresa su beneplácito del trabajo que hasta este momento se ha hecho, ¿no?, en materia de seguridad pública. Hay resultados que están a la vista y que no necesitan anteojos para ver lo que realmente se ha hecho, ¿cierto? Sí, yo creo que esto es importante. Recientemente, el 10 de mayo pasado, Ernesto, el señor presidente informaba a la población que habíamos alcanzado ya 365 días sin homicidio. Esto es un nuevo hito en la historia patria. Creo que esto, más de 200 años de independencia, esto no se había logrado. Si comparamos lo que hemos hecho en estos menos de 4 años, primeros 4 años del presidente Nayib Bukele, con solo ver el pasado reciente, y si tú ves los 3 quinquenios de los 3 presidentes anteriores, solo tuvieron un día sin homicidios. Esto creo que refleja todo ese trabajo coordinado, todo ese liderazgo del presidente Nayib Bukele, que desde su plan de campaña, el famoso plan Cuscatlán, ya se hablaba del tema de seguridad, y que por supuesto esa esperanza que el presidente, el entonces candidato Nayib Bukele, despertó en la gente y que se expresa libremente en las urnas el día 3 de febrero del 2019, esa esperanza de que iba a hacer las cosas diferentes, creo que estos 365 días sin homicidios refleja esa esperanza, ese trabajo incansable que tiene el presidente Nayib Bukele para transformar. Y es que estamos claros como Gabinete de Seguridad que no vinimos a este gobierno a administrar lo que heredamos un país desastroso. Sí. En materia... O a ver las cosas con medias tintas, ¿no? Sí, es que si tú ves el pasado reciente y vámonos del 92 a la fecha, ¿qué es lo que hicieron quinquenio tras quinquenio? Administrar lo que recibieron. Era obvio, era parte 4 gobiernos de la dictadura bipartidista que nos tuvo secuestrados por más de 30 años, incapaces de resolver un problema tan
sensible para la población, pero que también fue parte de ese engaño que nos empezaron a dar desde 1992, de que el país iba a transformar, que la paz iba a regresar, que íbamos a vivir en un país seguro. Nada de eso cambió. Y en la transición de los gobiernos de Arena al FMLN siguió esa administración de la cosa pública en materia de seguridad. Por eso es importante de la lectura del Plan Cuscatlán, que luego se convierte el 20 de junio del 2019 en uno de los ejes principales del Plan Control Territorial, que si tú te acuerdas también para esos tiempos, y cuando se tenía una asamblea contraria al órgano ejecutivo, todas las voces disonantes que hablaban sobre el tema de que el Plan Control Territorial no existía, que era algo nada más mediático, y era lógico que pensaran eso porque veníamos de 6 gobiernos de esta dictadura bipartidista donde todo fue comunicacional sin un impacto tangible para la población. Ahora bien, imagínate tener estos 365 días al 10 de mayo, 369 contabilizando el día de ayer, más allá del hito de esa historia transformadora que está demostrando el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, también es importante lo que tú mencionabas. Hay un sentimiento y le hemos devuelto esa esperanza a la gente. Hemos logrado recuperar el 100% del control del Estado sobre el territorio salvadoreño, y eso es lo que la gente incluso está diciendo en todas las encuestas, una aprobación a los temas de seguridad superior al 94%. Quiere decir que un poco más de 6.3 millones de salvadoreños están respaldando lo que el presidente Nayib Bukele está comandando en materia de seguridad, y lo que el gabinete de seguridad, que es un gabinete conformado por el presidente Nayib Bukele, pero además volcado completamente a transformar como instituciones de seguridad. Nos tocó también lidiar con todos esos problemas eternos que generaban los gobiernos anteriores entre policía, fiscalía. La no articulación, el tener una sola visión y el tener toda la articulación de todo el estamento institucional ha permitido también, y también el grado de confianza de la población, porque hoy la población juega un papel bien importante en esto, ministro, desde el punto de vista de la confianza que antes no existía. Claro, es que habían muchas trampas en todo esto que estos organismos internacionales y los gobiernos anteriores fueron tejiendo en el país. Si tú te recuerdas, luego de la firma de los falsos acuerdos de paz, allá por el 98 nos hicieron un cambio de código penal. Sí, hubo una reforma. Entró en vigencia en el 98, que ya la venían trabajando desde 1993 y que se venía anunciando. De repente, estos organismos internacionales imponen en El Salvador un código penal y procesal penal completamente perverso. Bueno, y le voy a agregar otro elemento también, y que me perdone un poco, a lo mejor... pero estaba también aquella ley de menores, donde los menores también, y veíamos la calidad de menores que ya eran delincuentes en potencia, pues. Claro, y que no se podía tratar más que con paños tibios para llevarlos a un internamiento y no a la cárcel, como en otros países, como Estados Unidos, ministro. Y que fue justo en esa transición de nuevos códigos penales, luego la imposición de la ley, se llamaba Ley del Menor Infractor. Exactamente. Sí. Que imposibilitaba a las instituciones encargadas de hacer justicia incluso guardar récord o poder publicar los rostros de los menores. Es que todo fue tejido de una manera perversa para que
este país no contara con las herramientas nunca de poder ganarle la batalla a estructuras organizadas, mucho menos todo este cáncer que nos carcomió por más de 25 años, que estuvo comandado por el fenómeno de las pandillas, que dicho sea de paso, también fue un fenómeno que adquirimos como sociedad y como país luego de la firma de los acuerdos de paz, cuando empiezan a venir esos deportados. Pero aparte de ese candado legal, si lo queremos ver así, en materia de justicia penal, ellos utilizaban también la otra herramienta que tenían, que era mantener ese pleito eterno entre las instituciones que tenían la capacidad de darle tranquilidad, paz y seguridad a los salvadoreños. Y tú te acuerdas, era imposible poner a trabajar o hacer algo coordinado entre el ejército y la policía. Solo en esas dos instituciones tú tienes más de 50,000 hombres que pueden tener la capacidad. Que están al servicio de un objetivo. Común. Que ahí es donde viene la importancia de ese liderazgo, de esa firmeza y esa valentía del presidente Nayib Bukele de poder generar esa articulación necesaria para que todas las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia, en el caso del área de policía, con fiscalía, que tiene que ver con todo el tema de investigación, procesamiento y eventual condena. Entonces, toda esa transformación es la que, de manera responsable, en el estudio del pasado reciente salvadoreño, nos quedaba a la vista. Ministro, ¿y el sistema judicial cuál es la evaluación o cuál es, de acuerdo al balance de gestión que se puede tener en cuanto a también ir bajo esa misma línea, ¿no?, de trabajo? Bueno, yo creo que aquí, en este tema, Ernesto, creo que ha sido importante de la decisión difícil que se tomó el año pasado en esa reunión de gabinete ampliado con la presencia del fiscal general en Casa Presidencial la noche del 26 de marzo. Tú te acordarás ese fatídico día, porque ya con una nueva asamblea por elección y decisión de los salvadoreños, se logra activar en las primeras horas del 27 de marzo el régimen de excepción que traía toda esta estrategia de guerra frontal en contra de este cáncer, de estas pandillas terroristas. Entonces, al sumarse otro órgano de Estado, empieza a transicionar. Nosotros llevamos también en los 5 días siguientes reformas a las leyes especiales que hablaban sobre el tema de terrorismo, del tema de crimen organizado, del código penal, procesal penal, etcétera, etcétera. Y eso coadyuva para que a esta lucha, que al 28 de marzo era de 2 órganos de Estado, paulatinamente se vaya sumando el tercer órgano de Estado, que es el órgano judicial, y que esto nos ha ayudado, obviamente, porque ya es una guerra en la que los 3 órganos del Estado salvadoreño estamos enfrentando. ¿Qué es lo importante de esa integración? Lo importante de esa integración es que se suman a esta guerra de los 3 órganos de Estado la población salvadoreña. Entonces aquí tú tienes que, al final, como órganos de Estado y como instituciones, no estamos haciendo más que lo que la ciudadanía está requiriendo. Ahorita, por ejemplo, una decisión contraria judicial, si es la misma gente la que va a hacer la corrección, porque los jueces, los magistrados, todos los que estamos envueltos
en el quehacer de la justicia salvadoreña, vivimos en este país y hemos sido testigos, y cualquier salvadoreño que se le diga, mira, cierra 30 segundos tus ojos y pídele al subconsciente que te traiga imágenes del terror, el horror que vivimos. Sí, del pasado, y veamos hoy el presente. Correcto. Sin embargo, muchos piensan que el problema no se ha resuelto del todo, ministro. ¿Comparte esto? Claro, lo que pasa es que naturalmente no puedes transformar 30 años en apenas 12 meses. ¿Ya? Todo esto es un trabajo rutinario, es un trabajo estratégico, donde todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, que si bien es cierto, hemos liberado una gran cantidad, miles de salvadoreños de ese pago famoso de la extorsión, de la renta, hemos bajado los índices de homicidios. Estamos definitivamente en otro país al haber ejecutado un plan para poder impactar en estas estructuras terroristas, porque si tú ves incluso el caso que presentamos ayer. Perdón que tenemos problemas con esa silla, vamos a cambiarla en el transcurso, ya la vamos a cambiar. En el que presentamos ayer, imagínate que él era el corredor de Clica, de la Clica Tecla Loco Salvatrucho. Estaba en Guatemala, ministro. Estaba en Guatemala. Pero lo que quiero rescatar con eso es la verticalidad que ellos tenían de tener que subir hasta la parte alta de la pirámide delincuencial que ellos tenían para lograr tener las autorizaciones de generar los asesinatos que la estructura territorial de ellos estaba solicitando. Porque todo eso, y por eso es que se le señala al único de Tecla la autoría intelectual de los homicidios de los jóvenes que tú mencionas. ¿Ya? Entonces, haber roto esa comunicación entre la pirámide, pero no solo se rompió porque, digamos, vamos a decirlo así, se derribó el puente. Recuérdate que esa estructura estaba gobernada por 15 CIAs, de las cuales nosotros ya tenemos 10 en la cárcel y sometidos a la justicia. Entonces, todos esos hechos son los que van generando esa desconexión entre esa organización terrorista internacional que teníamos operando en suelo patrio, y han quedado algunos remanentes que andan ya en modalidad pero desarticulados ya están entonces. Están desarticulados, ya no tienen ninguna relación con la estructura terrorista internacional que estuvo en este país. ¿Ya? Entonces, ese es parte de ese trabajo responsable, y eso es parte por lo que mes a mes nosotros estamos llegando a la Asamblea a pedir una prórroga. Esta guerra en contra de las pandillas no es una guerra donde nosotros, por decir, ya tienen 365 días sin homicidios, y los números que estamos viendo en lo que va del año. De capturas como 68,000 y pico, ¿verdad? Sí, que más de dieron 68,700. Pero no es algo que esos números sean los que nos van a hacer a nosotros desarticular este protocolo de guerra en contra de las pandillas. ¿Va a pedir la prórroga hoy de nuevo para la 12ª este día? Esta tarde la solicitan. La vamos a solicitar. Sí. Ministro, se habla de muertes. En este proceso, en este régimen se habla de muertes, incluso que en su momento algunas autoridades también lo han reconocido. ¿Cuál ha sido la investigación de estas muertes? Esto hay una fuerza de tarea que está llevando a cabo toda la investigación de las muertes que se han dado, no solo las que pasan en el territorio cuando tenemos esas agresiones ilegales y que se convierte en una intervención legal. Todos esos casos se investigan. También lo que ha estado señalando la oposición y todos las organizaciones de derechos humanos que han estado sacando números, no sé de dónde, pero
para eso también existe ese trabajo responsable, ¿ya? Porque cada crimen, cada muerte se tiene que investigar. Algunas muertes están relacionadas a temas de padecimientos anteriores, temas de salud, etcétera, etcétera. Y nosotros lo hemos dicho de manera contundente, y es que precisamente el trabajo que desarrolla esta fuerza de tarea, que está conformada por Medicina Legal, Fiscalía General de la República, Policía, precisamente, ¿qué es lo que no puede pasar en un centro penitenciario, Ernesto? Porque muertes, así como hay fuera de las cárceles, existen a diario en el país. Lo que no puede pasar y lo que no puede tolerarse es que hayan manos de servidores públicos que hayan intervenido en esa muerte. Y ese es el trabajo fundamental que está desarrollando esa fuerza de tarea. Porque cuando entonces sí hay investigación de estos casos. Todos los casos, muertes, ¿no? Todos los casos. No pueden haber violaciones ni, digamos, aspectos que vengan a transgredir la ley. Más todo aquel que infringe la ley debe de ser castigado. Claro, y es parte de esta transformación, que es lo que mencionaba el señor presidente cuando se inauguró el Cubo allá en la colonia de San José. Y él mencionaba de un sometimiento de todos, ciudadanos, servidores públicos, funcionarios públicos, al imperio de la ley. ¿Ya? Lo que estamos fortaleciendo, porque venimos de estados fallidos, es precisamente el Estado de Derecho, donde todo... Esta guerra en contra de las pandillas fue una guerra declarada sin utilizar las herramientas constitucionales y legales que tenemos. Fue respetando... El régimen de excepción es legal, ¿no? Claro, deviene de la Constitución. Y nosotros estamos aplicando leyes, no estamos aplicando nuestro criterio, no estamos juzgando sin ningún... Estamos sometiendo las detenciones a la Fiscalía, informando a la Procuraduría, informando obviamente también en su momento al órgano judicial, pero todas las instituciones están funcionando. De hecho, no me lo estás preguntando, pero aquí, de estos más de 68.700, ya hay una cantidad cercana a los 5.000 que han salido. ¿Y por qué han salido? Porque las instituciones encargadas, porque la supervisión que ejerce la Fiscalía sobre las actuaciones de la policía y las actuaciones de ambos también las supervisa el juez, y eso va generando toda esa salida del sistema. Lo que no podemos hacer nosotros es capturar y no informar y liberar. No se puede. Claro. Ya una vez alguien entra al sistema, es el mismo sistema el que lo tiene que evacuar. Por lo mismo, por respeto al Estado de Derecho en el que estamos llevando a cabo esta guerra en contra de estos interesante ese punto, porque sé que mucha gente, muchas ONGs incluso hablan precisamente sobre el tema de los efectos colaterales que trae consigo la detención, una detención de personas inocentes y por supuesto... Pero es que lo que pasa en todos los países, Ernesto. Aquí te están confundiendo, claro, ellos tienen y reciben las migajas para que hablen sobre eso. Pero ¿en qué estamos viviendo? En un sistema de justicia penal que es igual aquí, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. O solo agarra los números y ve digamos, del 100% de capturas que genera solo por efectos de investigaciones países de primer mundo, y crúzalo contra las condenas, el 70% de esas capturas son condenados, el 30% son declarados inocentes por el sistema de justicia penal. ¿Ya? Entonces, porque aquí en El Salvador es ingrato, es injusto, es parte de la dictadura, etcétera, etcétera. Así es el sistema de justicia penal que está diseñado en la mayoría de países civilizados. ¿Sí? ¿Ya? No, porque
también el presidente lo mencionaba. Miren, si la policía solo capturara culpables, y entonces, ¿cuál es la gracia de tener fiscalía y de tener órgano judicial? Si todo lo que nosotros detenemos es culpable. Ya es culpable, ya no habría necesidad de tenerlo para ver quién pueda velar por eso los es imputado, derechos de porque nosotros, se ¿no? le imputa De acuerdo. la comisión de un delito. Y esta 12ª aprobación o solicitud que va a hacer este día para su aprobación, que seguramente así será, ¿es necesaria continuarla o también se puede continuar con la vigencia de las actuales leyes? No, el régimen debe continuar. El régimen debe de continuar, Ernesto. Es algo que nos brinda esas herramientas constitucionales y legales que hoy por hoy, con las leyes secundarias, no podemos tener. ¿Ya? Y esto debe de ser ese trabajo responsable. Ya ves que no solo estamos haciendo operaciones en territorio salvadoreño, sino colaborando con los países vecinos precisamente para traer a estos. Imagínate qué hubiese sido de Guatemala en 6 u 8 meses con este corredor de Clica operando ya en territorio guatemalteco. Este es un cáncer. Sí. Esa es una célula, al igual que cuando empezó el fenómeno en este país, empezó con uno. Y estos empiezan a mover. Ya estaban generando una actividad tienen el gran problema, pero como están entretenidos con las elecciones presidenciales, creo que difícilmente van a poderlo atender. Pero sí hay un énfasis de preocupación, incluso por la misma migración que ha tenido, lo que usted ha dicho, que este cáncer se ha expandido, ¿no? Honduras lo tiene también, ¿no? Hablemos de esto cuando regresemos, ministro. Me están pidiendo una pausa comercial. Vámonos desde luego a invitar a nuestros televidentes a que participen, envíennos sus comentarios, sus preguntas, y vamos a hablar también de otros aspectos elementales que están alrededor de esta evaluación del trabajo que ha venido haciendo la autoridad con relación a estos 365 días de acumulación sin homicidio y en el balance de año que tenemos del régimen de excepción, y que para este día pues se tiene previsto hacer la 12ª petición para su aprobación. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ponernos a cuenta acá con el ministro, ¿verdad? Pues le estamos haciendo jarana, ministro. Es la 14ª aprobación que se tendrá. 14ª prórroga. Prórroga, ¿verdad? Del régimen de excepción. Y hablamos de 300, ya contabilizándolos bien, 369, ¿verdad? Correcto. Al día de ayer. Le estamos haciendo jarana. Ministro, en medio también de esta situación de evaluación que tenemos, también hay reclamos de algunas personas sobre el desaparecimiento de sus familiares. Por ejemplo, el caso de Carlos Santos y su madre, que lo hemos visto públicamente en redes sociales pedir que se investigue dónde está por el desaparecimiento de su hijo. ¿Cuál es la situación este caso en particular, ministro, y de otros que seguramente? Sí, ha habido una reducción histórica de muchos delitos. De hecho, incluso el homicidio ya no está ni siquiera en el top 20. La caída también de la figura de desapariciones, que en el contexto pandilleril no era más que matar de una manera silenciosa, porque ellos mataban, enterraban, y entonces digamos que ese fenómeno también tenía un repunte durante el estadio donde estos terroristas eran los que mandaban en el territorio. Ahora bien, fenómenos de desapariciones siempre hay. ¿Ya? En este caso muy puntual, es algo que se está trabajando, pero está relacionado también a situaciones muy particulares de la víctima, y tenemos reportes de lugares donde se le ha visto en su momento. Esto empezó allá, los primeros días de este año, que son situaciones muy particulares, Ernesto,
no todas las desapariciones están relacionadas a una actividad delincuencial. Hemos visto muy bien el fenómeno día con día, es algo a lo que le estamos también dando mucho seguimiento, pero la mayoría de casos están relacionados a problemas familiares o a problemas amorosos. Amorosos, Sí. Obviamente hemos visto también cómo muchas menores de edad pues se van de la casa, se van con el novio, y ¿no? te acuerdas incluso de la que se tuvo que repatriar de Nicaragua, que se la había llevado, una se había ido adulta que también desapareció y todo el mundo y esta cosa fue claro, por entonces, pero más allá de la... Pero hay otros hechos lo que sí importante es que independientemente de las causas, es que estar claro que no tenemos una actividad criminal detrás de esa causa, que son diferentes, que ameritan que trabajemos. Claro, que estamos trabajando, pero no son cosas fáciles por las aristas, porque tú estás exigiendo a instituciones que estamos relacionadas con el quehacer de criminal a que resuelvan una cosa que no tiene que ver con... Y en caso de Carlos Santos no está relacionado. ¿Cuál es la línea de investigación? Perdón, no quiero entrar en detalles, obviamente. Yo creo que caso no, sí, no. Yo creo que no puedo más que decirte que el caso se está trabajando, pero que no está relacionado a una actividad criminal, ¿ya? Y que igual que los otros casos, es algo a lo que le invertimos recursos, a lo que le invertimos tiempo, precisamente para coadyuvar con las familias para encontrar a su ser querido, pero no advertimos, en este caso, una actividad criminal detrás del desaparecimiento. Y vamos a seguir buscándolo precisamente para poder entregarlo a la familia. Entonces el fenómeno de las desapariciones tiene varios componentes, a criterio de usted, ¿no? Es que no es a criterio de nosotros. Recuerda que esto o la investigación criminológica. Sí, son fenómenos que se han desarrollado en países de primer mundo, que han desarrollado alguna legislación, que esa legislación es la que vino acá, aterrizó, entró en vigencia allá por el 2018, y es algo con lo que también estamos colaborando. Lo importante de esto, Ernesto, es que no todas las desapariciones, porque también te lo dice la misma bibliografía del fenómeno, hay algunas que son voluntarias, es decir, la persona decide irse de la casa por las razones que sea, y otras que son involuntarias. En las involuntarias es donde en el pasado reciente habíamos tenido toda esta actividad pandilleril. Bueno, los casos de Santa Tecla, que estos crímenes que ordenaba este corredor de Clica, ¿cómo empezaban las investigaciones? Como desaparecidos. Sí. Pero estos cobardes asesinos, el mismo día que llevaban, que privaban de libertad a la persona, ese mismo día la mataban. Los asesinaban. ¿Ya? Y estaban todo ese fenómeno de los cementerios clandestinos, que era todo lo que ellos hacían para encubrir, que dicho sea de paso, también fue una de las recomendaciones de actores del expresidente Mauricio Funes con la famosa tregua. Fue una recomendación que le dio uno de esos mediadores o negociadores, que empezaran a matar y que empezaran a enterrar. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros iniciábamos investigaciones por desaparecimiento y luego nos dábamos cuenta de que ya la persona ya estaba muerta. Entonces, el fenómeno... Esa denuncia de organizaciones de derechos humanos de que hay un ocultamiento de cifras no existe, entonces, de cifras de desaparecidos, porque ellos señalan ese... No, mira, es que ellos, no sé en qué, obviamente entendemos para quién trabajan, pero hacer ese tipo de señalamientos donde
lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo respetando la institucionalidad, respetando la Constitución, las leyes. Es un trabajo responsable de no solo ver el tema de los homicidios, ver el tema de los desaparecidos, ver el fenómeno de las incidencias de violaciones, de los delitos sexuales, de los delitos que atentan contra grupos vulnerables. Somos instituciones, Ernesto, y ellos que piensan o quieren hacer ver, que dicho sea de paso, gracias a Dios, la mayoría de salvadoreños no los oyen ni les ponen atención, porque obviamente ellos quieren hacer ver que nosotros estamos manejando, manipulando todos los datos, que estamos escondiendo cifras. No, si somos servidores públicos. No hay manipulación de cifras, no hay datos, ocultamiento de datos. No. Incluso si tú te fijas solo en el tema de homicidios, en el primer trimestre nosotros incluso reportamos 3 hechos más que lo que determinó la mesa tripartita, ¿ya? Precisamente no tenemos por qué ocultar, simplemente resultado de todo ese trabajo institucional, interinstitucional que se viene haciendo bajo el Plan Control Territorial y haber activado el protocolo de guerra en contra de las pandillas. Eso es lo que nos permite estos números esta tabla que tú estás viendo. No la estamos haciendo grana, ministro, corroboremos porque... Vamos a ver, 2023, 2.1%, ¿está correcto? Sí. Ok. Sí, en lo que va del 2023, sí. eso es lo que... Esa es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios, recuérdate que cerramos en 7.8, los homicidios totales del 2022 fueron 496, nosotros habíamos declarado 495 y la mesa tripartita en diciembre nos sumó uno más y cerramos con 496. De esos 496, el 65% de esa cantidad de homicidios ocurrieron en los primeros 3 meses del año 2022, donde no habíamos activado el protocolo de guerra en contra de las pandillas. Y en el 2021, que se cierra con casi que una tasa por 100.000 habitantes de 18, ¿verdad? Entonces, y si tú te fijas a la izquierda, vemos todas esas cifras que se tenían creciente desde el 2015, donde ocupamos el deshonroso primer lugar en el mundo como país más violento, y luego esas reducciones porcentuales del 30%. Lo interesante es el salto que da de 18.1 a 7.1, que es un poco más del 50%. ¿Ya? Si tú te fijas, las caídas porcentuales desde el 2015 hasta el 2018 no tenían ese pronunciamiento tan alto de ese porcentaje, que es parte de lo que... Y si vemos todavía el año pasado contra lo que llevamos este año, todavía la reducción supera el 50%. Ni esta acusación o señalamientos que hacen algunas organizaciones sobre posibles negociaciones con estos grupos delictivos para reducir toda esta cantidad de homicidios. Sí, es parte de todos estos cuentos que ellos están... lo que estamos haciendo está arriba de la mesa, a disposición de toda la población salvadoreña, que es lo que legitima lo que estamos haciendo por ese amplio respaldo de la población. No cabe ningún tipo de margen de negociación. ¿O acaso tú vas a negociar con alguien que va a desaparecer? ¿Ya? ¿Cómo se negocia eso? No tiene lógica pensar que voy a negociar con alguien que lo voy a hacer desaparecer o que lo voy a... Es que solo en las mentes de estas organizaciones, que dicho sea de paso, son las mismas que estuvieron aquí en los últimos 30 años, son las mismas las que tenían atención directa de los expresidentes, de los exgobernantes, y que en ningún momento de estos
30 años donde ellos como dictadura bipartidista gobernaron este país, este tipo de organizaciones internacionales hizo algo para transformar este país. Sin embargo, hay un proceso judicial que continúa sobre el caso de la tregua durante la administración del presidente Funes, y vimos hoy recientemente también ya el proceso con el exministro de Defensa, Munguía Payés también, ¿no? Parte de toda esa, sí, esa sed de justicia. Yo creo que aquí, Ernesto, ese estudio de este pasado reciente de El Salvador, está claro de que nos impusieron apartarnos del camino de la justicia, porque cuando se firman los falsos acuerdos de paz, muy diferente a lo que pasa en otras latitudes, como sociedad salvadoreña no pudimos perseguir y aplicar la justicia sobre los criminales de guerra. Nos impusieron, acuérdate, el perdón y el olvido. Sí. Ese grupo de intocables o impunes que se genera por decisión de esa comunidad internacional que gobernaba en este país, es lo que te degenera como sociedad y que nos entregan a nosotros en el 2019 una impunidad del homicidio superior al 97%. Ese es el problema de alejarse del camino de la justicia. Todos estos países que hoy por hoy son de primer mundo y que son potencia, analízale los últimos 60 años de su historia y te vas a dar cuenta que salieron adelante y que llegaron a ser potencia precisamente porque nunca se apartaron del camino de la justicia, porque acá vinieron a probar otro tipo, y lo que vinieron a probar en El Salvador lo replicaron en otros países que tenían algún tipo de conflicto y que hoy también están viendo los desastres de ese tipo de recetas. Que es cierto, hemos vivido en un país donde las recetas de esta comunidad internacional y de estos organismos internacionales venían, pero no para darnos solución a los problemas que teníamos como sociedad, sino a hacer más grandes estos problemas para que nunca saliéramos del subdesarrollo. Ministro, el tema de los cercos militares es un tema que sin duda alguna también provocó ciertas sensaciones, por un lado en la población positiva y por otro lado críticas de sectores que obviamente son opositores. Pero, ¿cuál fue, digamos, el balance, entrando en detalle, del resultado que tuvo? Porque muchos creen que esto también debería de irse replicando en otros municipios o en otras áreas, porque se quedó hasta el sector de Soyapango, si no me recuerdo que fue el Soyapango, último. las últimas fueron Tutunichapa, sí, y la Granjita. ¿Por qué no se ha ampliado esto, no? Es la pregunta. Recuerda que si bien es cierto, tenemos el cerco militar en Soyapango, pero Soyapango tenía más de 40 teatros de operaciones, que eran donde estaban las 40 clicas o canchas de las 3 pandillas que estaban afincadas en diferentes partes del territorio del municipio de Soyapango, pero desde ahí nos permite estar generando actividad militar y policial en todos los municipios vecinos: Ilopango, San Martín, Apopa, Mexicano, Nejapa, incluso con información del cerco de Soyapango hemos impactado en Oriente, Occidente, en el centro de San Salvador. Recuérdate que ese trabajo del cerco no quiere decir que a nivel nacional no se sigan haciendo todas las coordinaciones y todos los impactos necesarios para lograr capturar a esto. Obviamente, esto es algo que día con día
se analiza y que por supuesto vendrán otros cercos en la medida de que todos estos análisis, todo este movimiento, este desplazamiento de estos terroristas vaya determinando hacia dónde una operación militar de esta envergadura con una operación de seguridad pública al interior del cerco se va a ir desplazando. Lo que sí te puedo decir con mucha propiedad es que Soyapango es nuestro epicentro, pero desde Soyapango estamos generando gran cantidad de operatividad en los municipios. Ministro, voy a hacer la pausa, la última, y regresamos un poco a las conclusiones de este trabajo de balance que estamos haciendo. Y sobre todo también, ¿qué ha pasado con el tema de, digamos, de la denuncia o las posturas o posiciones que ha asumido la comunidad internacional y aspectos que tienen que ver también? Yo recuerdo que el FMLN creó un impuesto para una estrategia de seguridad. ¿Cómo funciona eso todavía o cómo está utilizando ese recurso? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa, volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que allá por el año 2015 se aprobó en la Asamblea Legislativa una ley para una contribución especial para la seguridad ciudadana. ¿Cómo está funcionando ese impuesto que se creó en ese entonces? Sí, imagínate, esto es muy curioso, que el FMLN crea este impuesto con un impacto directo a la población. Tú te recuerdas que todas las operaciones de tecnología, compra de celulares, depósitos superiores a los $1,000 tenían un impacto. Y eso fue parte de las cosas que el presidente Nayib Bukele observó dentro del modelaje de este plan. Y por supuesto, ya era demasiado obvio y visible que ese plan El Salvador Seguro que el FMLN montó con ese impuesto tuvo un impacto cero, hablando en beneficio, porque el impacto como impuesto para la población fue bastante grande. Con esa misma responsabilidad y valentía, el presidente presenta una pieza donde se pide a la Asamblea eliminar toda esa parte del impuesto que impactaba directamente en la población y que tenía que ver con el tema de tecnología, telecomunicaciones y depósitos bancarios. Y solo queda activado el 5% para las grandes empresas luego de haber obtenido más de $500,000 de utilidades. Eso es lo que hoy por hoy tenemos y es dinero que se va directo al Fondo General de la Nación y que desde un solo bolsón el Ministerio de Hacienda lo distribuye a todas las instituciones. No es algo que se transfiere al ministerio como lo hacía el FMLN para ese su plan El Salvador Seguro, y que incluso, como tú mencionaste, esta vista pública en contra del expresidente Mauricio Funes y su exministro Munguía Payet, está demostrado toda la cantidad de recursos del Estado que iban a parar a manos de estos cobardes terroristas. Y eso es parte de las razones por las que todo esto se desactivó, precisamente porque no tenía o no estaba generando ningún impacto positivo en la población. Ministro, ya ir un poco concluyendo con nuestra conversación, con nuestro diálogo esta mañana, el tema de la comunidad internacional, decía el presidente de la República recientemente que vamos a hacer lo mejor, diga lo que diga, en este caso refiriéndose a algunas posturas como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde luego ha hecho ciertos cuestionamientos al régimen de excepción. Claro, incluso también el presidente Nayib Bukele públicamente desde su cuenta de Twitter pidió a esa comunidad internacional que presentaran un plan mejor de lo que estamos haciendo y que
si era mejor, pues dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y aplicábamos el plan de ello. A la fecha no se ha recibido ningún tipo de plan al respecto, y lo que mencionen estos organismos internacionales como la CIHD y otros que andan por ahí, pues a nosotros, a los salvadoreños, nos tiene sin cuidado, porque definitivamente estamos transformando el país en materia de seguridad. Si es la transformación, el bienestar de la población, esa esperanza que se le ha devuelto a la familia salvadoreña, esa tranquilidad de poder desplazarme de una colonia a otra, esa tranquilidad de poder emprender, de poder desplazarme dentro del transporte colectivo, si eso es lo que les molesta, de nuestra parte, no solo como funcionarios, sino también con el respaldo y la legitimidad que nos da más de 6.3 millones de salvadoreños, nos tienen completamente sin cuidado, Ernesto. No es algo que nos quite el sueño. Ellos ya estuvieron cogobernando estos estados fallidos de estos 6 gobiernos anteriores y nunca hicieron nada en procura de la mayoría de la población. Lo que sí queda claro es que están enamorados de los criminales y que solo les apasionan los derechos humanos de estos asesinos seriales que por décadas tuvieron arrodillado a más de 6.3 millones de salvadoreños, y que por supuesto ninguno de sus comentarios que venga encaminado a que nosotros tengamos una forma diferente de tratar a estos criminales, a estos asesinos de la población, eso no lo van a lograr. Ministro, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle la disponibilidad también que tiene en su agenda para conversar con nosotros, con el país, darnos precisamente la oportunidad de ahondar con las preguntas pertinentes que tenemos que hacer y, por supuesto, recibir de usted las respuestas que son las oportunas. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Sí, no, gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar acá, pues, y a todos los salvadoreños decirles que el presidente Nayib Bukele y su gabinete vamos a seguir incansablemente trabajando para limpiar este país de pandillas y que no sea un problema para las futuras y siguientes generaciones. Necesitamos vivir en un país libre de pandillas para poder desarrollarnos y poder salir adelante y poder emprender y hacer realidad todos nuestros sueños. Muchísimas gracias, ministro. Lo veo más adelante también haciendo evaluaciones pertinentes. Para esta tarde se hace la solicitud de la aprobación de la 14ª prórroga de régimen de excepción. Vamos a estar muy a la expectativa con nuestros equipos de prensa. Nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte del programa. Vamos a hablar acerca de los detalles de la Semana Mundial del Parto Respetado. Estará con nosotros la licenciada Elisa Gamero, coordinadora del Proyecto de Salud y Nutrición, y también la doctora Mónica Ayala, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Eso será en cuestión de segundos. No nos cambie, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa. Sin duda alguna tenemos un tema muy importante que tiene que ver con derechos muy fundamentales en la mujer y especialmente en las madres. Esta semana, este día, en esta parte del programa, hemos invitado a la doctora Elisa Gamero. Ella es coordinadora del Proyecto de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, a quien le doy la más cordial bienvenida, y con quien vamos a hablar junto con la doctora Mónica Ayala, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sobre esta Semana Mundial del Parto Respetado. ¿En qué consiste, de dónde viene y qué aspectos van a generarse alrededor de este tema? Así es que les doy la más cordial bienvenida. Licenciada Gamero, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Bueno, buenos días, Ernesto. Buenos días, doctora Mónica. Es un placer estar aquí con ustedes y definitivamente pues una semana mundial en el cual podemos compartir mucha información acerca de lo que significa parto respetado. Así que muchas gracias por la oportunidad. Así es, vamos a conocer detalles de eso. Doctora Mónica Ayala, ¿cómo está? Qué gusto tenerla también acá en el programa. Buenos días, gracias por la invitación, Ernesto, licenciada Gamero. La verdad es un gran logro lo que se ha hecho en El Salvador y cómo todo el esfuerzo de la primera dama Gabriela de Bukele está teniendo frutos para nuestros niños, nuestras niñas, nuestras familias, nuestras madres que por tanto tiempo habían sido
pues relegadas y sus derechos no eran respetados. Entonces, todo este tema es un tema muy bonito, muy apasionante, y yo como médico te puedo decir cómo nos enseñaron, cómo aprendimos cosas totalmente diferentes a las que ahora nuestras madres y nuestros niños están viviendo. Bueno, de hecho hemos tenido la oportunidad anteriormente de abordar este tema y sin duda alguna es un cambio, digamos, de 80 grados, ¿no? 180 grados, sí. En el sentido de beneficio y de cambiar patrones que a lo mejor estaban arraigados en el pasado y que no eran tan beneficiosos para la madre. Pero a ver, comencemos primero por lo primero, ¿ok? Semana Mundial del Parto Respetado. Cuénteme un poquito, Semana Mundial, ¿eh? Sí, es una semana que se celebra pues a nivel global. Okay. Es una semana, como todos los efemérides, que lo que busca es concientizar, sensibilizar sobre lo que significa parto respetado. En nuestro país, desde la implementación de la ley Nacer con Cariño, pues ahora podemos sumarnos a estas acciones que se realizan en los diferentes países. A diferencia, digamos, de cómo se pudiera celebrar esta semana, que tradicionalmente cuando son temas médicos se realizan acciones entre médicos, conferencias y programas vinculados a los profesionales de la salud, la primera dama nos pidió que este año pudiéramos brindar un poco de lo que hacíamos de la ley en espacios que fueran fuera de los establecimientos de salud. Y es así como durante toda la semana se han estado realizando diferentes acciones para dar a conocer lo que significa el parto respetado, que es básicamente promover el respeto de los derechos de la mamá, el bebé que está por nacer y el recién nacido, desde el momento incluso de la preconcepción, es decir, empezar a considerar las opiniones, los deseos, los sueños, incluso las emociones de las mamás o de las mujeres que desean ser mamás, y luego acompañar estos derechos, pero también ir validando estas emociones a lo largo de cada uno de los espacios. Y por supuesto, tomar en cuenta sus opiniones y que sean partícipes de las decisiones que se toman en cada una de las etapas. Doctor Ayala, usted decía, bien, y como médico, sin duda alguna es un cambio generacional, un cambio de procesos y que de alguna manera se ve reflejado en una nueva forma de cómo atender situaciones de, digamos, de salud en la mujer cuando ya está por dar a luz, ¿no? Exacto, es respetar en todo momento ese espacio tan íntimo. De hecho, nosotros crecimos pensando en todo nuestro desarrollo profesional, hacíamos ver como que el embarazo era una enfermedad, y no es una enfermedad, o sea, no es una patología en que la mujer llega con algo, sino que es un momento importante en el que se va a dar una nueva vida, y esta vida tiene que llegar con todos los derechos, porque mucho tiempo no se respetó la intimidad del parto en la mujer. A nosotros no nos enseñaron eso en nuestra formación académica, y ahora, sin embargo, se respeta en todo momento las decisiones de la mamá, desde que puede ingresar sus pertenencias al hospital, desde que pueda tomar agua si ella lo desea, que pueda ser acompañada por la persona que escoge. Entonces, todo eso de verdad es un cambio cultural, y ha tocado capacitar al 100% del personal involucrado en todas las áreas de los partos, así como el personal médico, paramédico. Ahora es totalmente diferente, y yo lo digo, cuando he ido a los partos es una experiencia totalmente única, y agradecemos a la primera dama por transformar esta realidad, porque ahora nuestros niños y nuestras familias, nuestras mamitas son lo primero. Es decir, ya el parto ya no es una emergencia per se, sino que ya es una antesala de un tratamiento que se le ha dado a través de este nuevo concepto que se le está dando a este tipo de tratamiento, ¿cierto? Lo que se busca definitivamente es, como le decía la doctora Mónica, es que primero, como el parto no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad. No debe verse como una emergencia, ¿no? Sino que tiene que ser tratado con anticipación. Totalmente, no debe de verse con diferentes acciones médicas innecesarias. Es decir, en los diagnósticos que nosotros realizamos al inicio de la transformación del modelo, nos decían mujeres que recibían tactos vaginales cada hora, cada 40 minutos, entre otras acciones invasivas durante el proceso de parto. Lo que nosotros estamos diciendo es que, de acuerdo a la evidencia científica, el 70% de los partos son partos considerados de bajo riesgo, por lo tanto, las intervenciones médicas deberían de ser solo las necesarias y las requeridas. Y el otro porcentaje, si en dado caso se requiere una atención de emergencia, como en su momento puede ser la cesárea, que eso es muy importante recalcarlo. Hay personas que piensan de que la ley prohíbe la cesárea o que está en contra de la cesárea. La cesárea se creó como un mecanismo justamente de emergencia para salvar la vida de la mamá y el bebé, pero no como un procedimiento rutinario que nosotros veíamos en los indicadores de algunos hospitales, como marcaban el 80% de cesáreas. Es decir,
que le inhibían a ese bebé la posibilidad de estar en contacto con el microbioma de su mamá. Muchas personas van a preguntar, ¿y qué es el microbioma humano y para qué funciona? Bueno, es la primera descarga, digamos, que recibe el bebé de toda esta preparación de su sistema inmunológico, que si lo hace a través de la cesárea se pierde esa oportunidad, entre otras acciones como el inicio de la lactancia, etcétera. Entonces, lo que pasaba es que estábamos de forma sistemática generando cesáreas en nuestro sistema de salud, el 80%, y por lo tanto ampliando el riesgo de las complicaciones que podían haber después, porque recordemos que es una cirugía, son 7 capas las que tenemos que pasar antes de llegar al bebé. Entonces, si no es una emergencia, no había una razón por qué aplicarla. Entonces, esos son, digamos, de los procedimientos que ahora se hacen solo en caso sean extremadamente necesarios realizarlos. A ver, entiendo que en el marco de esta Semana Mundial hay diferentes actividades que comenzaron precisamente el día de ayer, lunes 15, ¿no? Con información sobre sesiones de educación prenatal y entre otros aspectos, ¿cierto? Todo este tema es muy importante porque nunca se formó a las mamás en toda la preconcepción, en todo el... Antes de llegar al hospital ellas no estaban preparadas y ahora hay talleres específicos que pueden explicarle a las familias qué pasa en cada mes de vida, qué se tienen que preparar. Básicamente también se enseña que la formación del humano comienza dentro del útero. De hecho, el primer ambiente con el que un bebé tiene contacto es el útero de la madre. Entonces, por ende, debe de tener el mejor desarrollo de su embarazo. Entonces, todas estas actividades de educación prenatal que se están llevando en todos los centros, también ahora se están dando, como decía la licenciada Gamero, todas estas etapas y esta celebración de este parto respetado ya no es solo como que vamos a hacer una jornada hospitalaria, sino que ha ido mucho más allá y de tomar en cuenta a los actores principales, que son las familias, que son las mamitas y que son esos bebés que ahora están llegando a un nuevo país, a un nuevo El Salvador, que el presidente Bukele tanto ha estado luchando y yo estoy muy feliz que el sistema de salud se esté transformando porque es lo que necesitábamos. Bueno, si una madre no está en su conjunto completa con la familia, este proceso también abriga y se vuelve solidario para llenar esos vacíos que hay en su momento. De hecho, una de las principales acciones que se están realizando, bueno, iniciamos el fin de semana iluminando todos los monumentos y edificios icónicos de nuestro país. Daba mucha alegría el fin de semana. Yo pasé el domingo por el centro histórico y habían también muchas profesionales de la salud con su camisa de Nacer con Cariño y nos tomamos ahí fotografías muy emocionados en estos espacios. Pero justamente cuando las familias no conocen a dónde se realizan estas sesiones de educación prenatal, es por eso que hemos visitado los diferentes centros comerciales de nuestro país para comentar qué es una sesión de educación prenatal, que tanto por parte del Seguro Social como del Ministerio de Salud pueden encontrar en todos los establecimientos estas sesiones de forma gratuita y con profesionales capacitados. Hemos formado más de 1.700 educadores prenatales a nivel nacional, en los que ha participado personal del Seguro Social, personal del Ministerio de Salud, personal de Fosalud. Es decir, es todo un sistema que se ha preparado para brindar un servicio de calidad, pero sobre todo de calidez. Estamos conscientes que es un proceso y que por lo tanto no es algo que con un abrir y cerrar de ojos todo va a estar perfecto. Sin embargo, es muy importante trasladarle a las personas que nos sintonizan que estamos en una total apertura de recibir todas las observaciones, todos los comentarios y volver a la mesa de dibujo las veces que sean necesarias. Y es por eso que en estos espacios que estamos teniendo en los diferentes centros comerciales nos abrimos a que las personas conozcan la ley y también recibir sus opiniones al respecto. Bueno, estamos solo para cerrar un poco el ciclo así y entrar un poquito más en detalle, en amplitud, estamos hablando de humanizar más, ¿verdad? Ese proceso que seguramente, como bien ustedes lo citan, en el pasado era un poquito menos humanizado, ¿cierto? Bastante. Voy a hacer una pausa. El Salvador es el único país en Centroamérica y uno de los pocos en Latinoamérica que tienen esta normativa. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:40. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Con nosotros Elisa Gamero, coordinadora del proyecto de salud y nutrición del despacho de la primera dama, y también la doctora Mónica Ayala, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y hablamos precisamente sobre
las características que, digamos, emanan dentro de esta Semana Mundial del Parto Respetado y las actividades que se están haciendo. ¿Somos un país modelo en este tipo de, digamos, de procesos? Sí, a nivel de Centroamérica somos el único país que tiene una ley de este tipo, y a nivel de los países de Latinoamérica lo que nos distingue son varias cosas. La primera es que las leyes de parto respetado que existen están enfocadas únicamente en los derechos de la mujer. Nuestra ley considera los derechos del bebé que está por nacer y del bebé recién nacido. Es muy importante decir que a través de la evidencia científica muchas personas podrían pensar que el parto, quien lleva la batuta es la mujer. Sin embargo, quien lidera el parto es el bebé. Entonces era muy importante darle esa voz a través de sus derechos a este bebé que está por nacer, que se prepara incluso desde un día antes del parto, porque sabe que viene este momento y que está pronto a nacer, y que también pues él es el que conduce todas las acciones que están alrededor de esto. Pero ¿cómo garantizamos, por ejemplo, de que no apresuremos su salida, de que cuando este bebé nace, quien lo reciba sea su mamá, que luego puede estar al menos 1 hora en el pecho de su mamá para poder iniciar la lactancia materna, y poder garantizar que el cordón umbilical sea cortado en el momento oportuno, que es decir, cuando éste deja de latir? Es muy importante garantizar que todos esos momentos o todos esos espacios en torno a la salud del recién nacido se cumplan, y es por esto que nuestra ley es diferente con respecto a otros países. Pero otro aspecto que también nos diferencia muchísimo es la rapidez con la que todo el sistema de salud le ha dado respuesta a la implementación de esta ley. Por dar un ejemplo, la ley de parto respetado en Argentina se tardó 10 años en desarrollar un reglamento, es decir, les costó mucho poder lograr la aprobación de su ley. Es muy importante también decir que las iniciativas de esta ley han venido por parte de la sociedad civil en otros países. En El Salvador ha sido desde el más alto nivel el compromiso político, es decir, por parte de la primera dama y el presidente, y luego como casi de forma inmediata, una vez publicada la ley, se publica el reglamento y empieza toda la transformación de un sistema que en menos de 1 año ya puede contar con resultados tan importantes como la reducción en más del 50% de las muertes maternas. Entonces, por eso y muchas cosas más, pues realmente estamos siendo posicionados en El Salvador por buenas noticias y por muy buenos resultados. Bueno, a propósito, esto conlleva el ajuste, digamos, como de infraestructura y la adaptación de muchos, no solo de procesos de atención, ¿no?, sino que también, ¿cómo el Seguro Social entra en esta dimensión? Por cierto, ayer se celebró el Día de la Enfermera y el Enfermero, ¿no? Sí. Sí, y del Día del Trabajador del Seguro, creo que también. El Día de la Seguridad Social. Ah, el Día de la Seguridad Social. El día de ayer se celebró, gracias. Sí. El día de ayer celebramos el Día de la Enfermera, y la OIT nombró el día 15 de este año celebrar la seguridad social. Qué bueno, felicitaciones, doctora. Pues con este tema, muchas gracias. No hemos actuado como islas. El gobierno del presidente Bukele se caracteriza por ser un gobierno que trabaja integrado, y el sistema integrado de salud de manera conjunta ha participado de manera activa en la implementación de la ley Nacer con Cariño. De hecho, como decía la licenciada Gamero, la transformación fue rápida, no como en otros países que se tuvo que llevar años para solo hacer un reglamento, sino que acá, una vez dado el banderillazo de salida, fue renovar todas las infraestructuras, los espacios, porque ahora son espacios diferentes, y desde cosas tan sencillas como que la iluminación del lugar, el área donde la mamá y el acompañante pueden estar, que haya comodidad, que todo, tocó ver desde el piso hasta el techo, y ver cómo cambiábamos y cómo todo cumplíamos con cada requisito, y todo el sistema de salud lo ha hecho de manera rápida, eficaz, brindando calidez y calidad de atención a nuestras mujeres y respetando esos derechos tanto de la madre como del recién nacido. Otro tema que por lo menos a nivel de Seguro Social lo hemos visto, y yo sé que a nivel de todo el sistema de salud, es cómo ha disminuido también esa tasa de tener separados a los bebés de sus mamás. Ahora el alojamiento conjunto es una necesidad, es un deber, es un derecho que tenemos que darle a estos niños y a estas mamás, como el primer contacto que ese bebé tenga sea el pecho de su madre, pueda sentir el latido de su corazón. Como les digo, como médico es impresionante ver el desarrollo de un parto humanizado. Sí. Como mujer también es muy importante ver esto y saber que ahora
pues el bebé tiene un lugar seguro en este país en todo aspecto desde su nacimiento. Y como bien lo decías, es humanizar, es sensibilizar, es cambiar, porque hay que desaprender lo que habíamos aprendido, porque somos buenos aprendiendo cosas malas y en el pasado se nos enseñó, a la mujer se le grita, a la mujer se le hace tacto de manera repetitiva, no sé, o se decían otro tipo de cosas en el momento de la atención del parto, puje, rápido, hágalo, y esas son cosas que ahora no, que ahora ya no se ven, porque ahora se respeta los derechos de la familia en este momento tan importante como es venir al mundo, venir pues a este país. Y es un orgullo que seamos el único país de Centroamérica que tiene esta regulación y que se ha implementado de forma tan rápida, porque se tenía que hacer así. No teníamos 5 años para hacer un reglamento y después que se pusiera en operatividad, sino que desde el inicio, y de hecho el despacho de la primera dama estuvo en todo momento desde el desarrollo, desde antes, para verificar, para que pudiéramos saber en equipo, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo. Entonces sí agradezco esta guía del despacho de la primera dama que ha estado pendiente en todo momento, que ha llegado a atender parto junto al equipo de salud y que ha estado con esas mamitas dándole la mano, estar pendientes de que hasta no haya ni frío excesivo ni calor, que eran cosas que antes no se veían. De hecho, cuando vamos a un procedimiento en algún hospital, estamos generalmente con nuestra bata y sin calcetines, sin una frazada, el frío. Entonces todas esas cosas ahora sí se ven. Y son cosas que pudiéramos decir, ¿y cuál es la importancia? Pues es una gran importancia y es un cambio abismal en cómo venían los bebés antes y cómo vienen ahora. Me encanta ese término, digo, para poderlo entender y comprender mejor, un cambio abismal, es decir, realmente así lo es. Estamos hablando de procedimientos técnicos humanizados versus también un factor de educación en las madres. ¿Cómo entra en juego esto? Bueno, es muy importante decir que nuestra primera dama es psicóloga perinatal y educadora prenatal. Entonces ella no concebía la implementación de la ley sin considerar la parte de la educación, información y sobre todo el poder acompañar a las familias. Ella, digamos, tenía más de 10, 12 años de estar trabajando con grupos pequeños de familias y ver lo importante y lo trascendental que era para estas familias el estar informados. Y es cuando pues nos da el mandato de crear este Programa Nacional de Educación Prenatal. Es muy importante decir que nosotros hemos podido ver cómo ahora la familia a través de este programa se puede involucrar, es decir, no solo la mamá va aprendiendo y conociendo sobre sus cambios físicos y emocionales, sino que tiene una red de apoyo. Con esto que mencionaba la doctora Mónica relacionado a cómo hemos ido a acompañar partos a los establecimientos del Seguro Social, producto de las sesiones de educación prenatal, nosotros vemos a papás muchísimo más involucrados, compenetrados. Teníamos la vez pasada, en la 1 de mayo, una inducción de parto y todas las enfermeras y pues nosotros como equipo estábamos fascinados de un papá que ya llevaba como 7, 8 canciones cantándole a la pancita de su bebé, diciéndole, mi amor, te estamos esperando, aquí estamos para ti. Y me decía, espérame, que le voy a poner esta canción, que esta es la que más le ha gustado todo el embarazo, y venga a ver, etcétera. Entonces, esas conexiones familiares, nosotros hemos venido luchando muchísimo y diciendo y promoviendo que la familia es el centro de la sociedad, pero en todos los espacios en los que la familia debería estar involucrada y debería estar compenetrada, nosotros la separábamos. No permitíamos de que entraran las madres acompañadas a sus consultas prenatales, por ejemplo. Y ellas solas debían de recibir toda la información. Y luego, en el momento del parto, era un momento muy, muy solo para las mujeres en nuestro país. Y ahora definitivamente las vemos acompañadas de su persona de confianza, que esta puede ser su pareja, como este papá, que yo les cuento que salimos enamoradísimas de él. De hecho, no pudimos ya ver el parto, pero nos quedamos así con el pendiente por ver el amor, la dedicación y la ternura con la que él esperaba. Y esto, digamos, es producto de que ahora ellos pueden ser parte de este proceso y que en las sesiones de educación prenatal ellos saben el rol tan importante que tienen de contención emocional para las mamás en el momento del parto. Decían que había una reducción en el tema de los procesos de nacimiento. Hay una reducción en el tema de la cesárea, ¿no? Sí, hemos visto cómo el tener a una familia informada, porque eso es también importante, se les educa, se les informa y se sabe en todo momento síntomas o signos de riesgo, porque también no es que se va a poner en riesgo la vida del bebé, porque
tiene que nacer de manera natural, no, en todo momento se respeta, se informa, y si pues no se da un desenlace de un parto vía vaginal o se pone en riesgo la vida del bebé, pues se realiza la cesárea. O sea, como decía la licenciada Gamero, no es que se prohíben las cesáreas, sino que antes era mucho más fácil, paso a cesárea a la paciente en lugar de estar 10, 12 horas con ella en un trabajo de parto en un turno. Entonces, por eso es que el índice de cesáreas antes era sumamente alto y ahora se ha visto una reducción significativa. Y esto es debido a que ahora se respeta en todo momento todo el tiempo del parto. Y imagínate, bueno, yo me pongo a pensar, una mujer que es su primer embarazo, en un ambiente frío o con luces demasiado fuertes, sola, no sabiendo lo que está pasando, solo sintiendo dolor. Pensémoslo como mujer, ¿cómo podría ser eso ahora a un ambiente totalmente diferente, cálido, en todo aspecto, en temperatura, en la atención, y con un mariachi con su pareja. Y un cantante de padre a la par, como decía la licenciada Gamero, cualquiera puede estar bien cómodo. No, y eso involucra a la pareja, porque de hecho ahora lo hemos visto. O sea, ya no solo es como la mujer está embarazada y va a tener a luz, va a dar a luz, y llegaban 2 días después o un día después y ya tenían al bebé. Ahora en todo momento sabe lo que su esposa, su pareja siente, lo que es dar a luz, ven realmente lo que duele, lo que implica. Y yo creo que esto va a... tal vez en algunos años se pueda ver cómo se va a ver, no es que tal vez se va a ver este cambio, porque si nos preocupamos en el primer inicio de la vida, esto repercute en todo aspecto, en la salud, hasta en el peso de un bebé, hasta disminuir la tasa de consultas porque tiene un mejor sistema inmunológico, no se diga ahora en reducir hasta la violencia. De hecho, yo siempre he dicho que si hay verdadera atención en todos los aspectos, no habrían desenlaces que ahora se dan, no habría niños que han crecido solos, no habría niños que han sido maltratados desde que nacieron. Entonces, ahora esto viene a dignificar a las familias y que ya ningún niño ni ninguna familia se quede atrás. Y lo vemos hasta con estadísticas en un tiempo corto. Y lo hablábamos, ¿se imaginan en 5 años? O sea, ¿cómo vamos a poder ser una punta de lanza a nivel de la región, ser un ejemplo? Porque ya lo estamos haciendo y ahora ya hay data, ya podemos saber que se ha reducido la tasa, el porcentaje de cesáreas, se ha reducido la cantidad de muertes maternas. Eso iba a preguntarles, ¿hay una reducción en la tasa de mortalidad materna? Sí, hay una disminución también del aislamiento. De hecho, antes nosotros en la 1 de mayo, ahora tenemos hasta un área que ya sirve para ingresar otro tipo de bebé, porque antes, como no estaban con su mamita, todos estaban en las cunitas, y ahora están con su madre. O sea, están en todo momento. Ella disfruta de de todas estas primeras horas, y el bebé también, imagínate un bebé recién nacido, en lugar de estar viendo las luces, escuchando ruidos, ¿qué hace? Está con su mamá, seguro. O sea, cómo esas 24 horas, 48 horas que esté ahí pueden ser significativas hasta en su desarrollo psicológico. Y eso de verdad, algunos libros destacan, los únicos miedos con los que una persona nace es a ruidos fuertes y a cambios de altura. Los demás son miedos aprendidos. Entonces imagínate, o sea, si todo esto se lo estamos quitando desde el nacimiento a nuestros bebés. Ahora quizás no tengamos cifras de algunas cosas, pero en unos años vamos a poder decir cómo ha disminuido muchos porcentajes de otras enfermedades. Hay una, digamos, secuencia en cuanto a la aprobación de leyes que ha sido muy importante, porque tenemos nacer con cariño, crecer juntos, y la otra es amor. Amor convertido en alimento. Convertido en alimento, ¿verdad? Entonces es un componente, digamos, es un conjunto de leyes que conllevan precisamente a lo que bien decía la doctora Ayala, que es precisamente lo que en el futuro vamos a tener, una nueva generación, una generación nueva, tratada diferente a como se veía tratado en el pasado, ¿no? Totalmente. Siempre hemos dicho que es la triada perfecta, en el sentido de que la ley Crecer Juntos lo que hace es que visibiliza a la primera infancia como una población que
que tiene derechos en nuestro país. Por muchos años la primera infancia había sido ignorada y no abordada de la forma adecuada para garantizar sus derechos y su pleno desarrollo. Y lo que nos dice nuevamente la evidencia científica es que nosotros podemos lograr grandes transformaciones en un individuo si nosotros empezamos por el principio, como dice la primera dama, en estos primeros años y especialmente en esta etapa del desarrollo durante el embarazo. Entonces la ley Crecer Juntos es como esta gran sombrilla estratégica, decimos nosotros, que pone y visibiliza los derechos de la primera infancia. Luego la ley Nacer con Cariño, que es muy importante garantizar un parto respetado y el cuidado cariñoso y sensible del recién nacido, que nuevamente no es algo que nosotros hemos establecido, incluso hasta del nombre me decían, cuidado cariñoso y sensible, es un modelo aprobado por UNICEF, es un abordaje mundial de cómo tratar a los recién nacidos, y luego la ley Amor Convertido en Alimento, que garantiza un buen comienzo en términos de nutrición y salud para los bebés desde la lactancia materna en la primera hora de vida. Bueno, y en abril que entró en vigencia también la ley de lactancia materna, ¿verdad? Que es otro... Sí, entró el 13 de abril en vigencia. Sí, que entró, que es otro componente mismo de toda esta nueva proyección más humanizada. Totalmente. En cuanto a la atención que debe de tener una madre, una futura madre o una madre que ya va a dar a luz. El tiempo se me fue, doctora, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y fue un placer estar hablando de este tema que hace impacto y seguirá haciendo impacto en toda nuestra población. Gracias también, Elisa, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, y decirle a la población que te sintoniza que este día vamos a estar en el Centro Comercial Multiplaza a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego de 2 a 4 con diferentes sesiones de educación prenatal, asesorías de lactancia, para que puedan acercarse y compartir un poquito más acerca de los beneficios de la ley. Ok, actividades ampliadas también a nivel nacional, ¿verdad? Totalmente, vamos después a Santa Ana y San Miguel. Ok, interesante para que estemos al tanto de cómo se desarrolla la Semana Mundial del Parto Respetado y sus actividades alrededor de todo eso. Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.